Continuamos con los lunes de la historia después del anime. Sinceramente ya había estado narrando esta parte un par de veces y no me gusta cómo quedó. El sentido habitual que le doy a estos videos de estar narrando como si yo estuviese leyendo los diálogos por los personajes no le va para nada a esta pequeña narración, así que la haré de una forma diferente, en tercera persona, viendo todo desde el exterior, resumiéndoles lo que estaba pasando. Ahora sí, comencemos y espero que les guste de igual forma esta narración, que en verdad creo que quedó bastante decente. Luego del entrenamiento, Machiba estaba dirigiéndose a su casa donde vive junto a Kumi, viendo las luces apagadas, comenzando a preocuparse si es que algo le había pasado a su pequeña hermana, que aquellas luces se encontraban así. Pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta, recordó que ella tenía turno nocturno en su trabajo, comenzando a cruzar la puerta, pensando que de igual forma ese era el lugar en donde vivía junto a su hermana, y que no tenía que dejarla preocuparse, y que eventualmente tenía que dejarla ir y ser una persona independiente, comenzando a recordar su pasado, viajando a su juventud, en donde una silueta bastante malvada, bastante oscura y demoníaca, estaba atacando un par de cadáveres, para luego voltear a mirar a Ryo. Esta silueta era el mismo Ryo, quien estaba siendo detenido por la policía, quienes lo estaban controlando para llevarlo a la estación. Ni siquiera Ryo podía entender qué había pasado, pero simplemente había perdido el control. Le había hecho muchas heridas a los que estaban involucrados, y de esa manera, aparentemente, a pesar de que Ryo no fue quien comenzó la situación, no podía considerarse defensa propia. Viajando directamente a casa, en donde se encontraba Ryo junto a sus padres, quienes le decían que se tenía que controlar, que si seguía de esa manera no podría no solo seguir en la escuela, sino que tampoco podría vivir normalmente en sociedad. ¿Qué sucedería si algo le pasaba a sus padres? Ellos quedarían solos, no podría seguir de esa manera Ryo, tiene que hacerse cargo. Pero aquí nuestro pequeño Ryo estaba muy confundido, no es algo que él haga a propósito, simplemente hay alguien dentro de él que cuando sale pierde el control, haciendo que el mismo Ryo se pregunte si eso no le pasaba a otras personas. Realmente no tenía sentido para él. Rematando a sus padres con las siguientes palabras: si sigues de esta manera harás que tu hermana se avergüence de ti, como un hermano mayor piensa antes de actuar. Viajando al día del accidente de sus padres, haciéndose Ryo cargo de todo, manteniéndose momentáneamente con el poco dinero que sus padres le habían dejado, pero obviamente no iba a ser suficiente. Tenía que hacerse cargo de pagar la escuela de Kumi, pagar por la mercadería, ya saben, aquellas cosas para el hogar y para comer. Era demasiado dinero, ni siquiera podía imaginarse cuánto era todo eso. Tenía que buscar un trabajo por sí mismo, pero siempre que lo intentaba se acercaba a alguien. En esta oportunidad un montón de matones, y a pesar de que Ryo intentaba ignorarlos porque tenía otra cosa mucho más importante en mente, fue atacado cobardemente por la espalda, y no a puño limpio sino con armas, sino que con un gran bastón de hierro. De esta manera fue golpeado, haciendo que aquella personalidad saliera de su interior, siendo capaz de dar una paliza absolutamente a todos los que lo estaban atacando, manchando sus manos de sangre. Ni siquiera podía entender lo que había pasado, no recordaba absolutamente nada de aquella pelea, preguntándose a sí mismo si es que seguía así, si finalmente podría cuidar a su hermana. A pesar de que se encontraba solo con Kumi, los adultos no dejaban de aprovecharse de él. Había uno que hablaba de cómo el padre de Ryo le debía dinero, otro que le pedían que pagara seguros. Ni siquiera era capaz de entender aquellos contratos que querían hacer los adultos con él, no podía entenderlo. Era alguien sin mucha educación. E incluso en el momento que quería mudarse junto a su hermana, les pedían más dinero, querían aprovecharse de ellos. Le hacían propuestas que él no era capaz de entender, abrumándolo por completo. E incluso cuando su pequeña hermana se preocupaba por él ponía un rostro sonriente y hacía como si nada malo estuviese pasando. Nuevamente veíamos a Ryo deambulando, mientras un yakuza se acercaba a él, le pedía que hiciera una aparición, que se presentara frente a un montón de hombres y de esa forma le daría algo de dinero, ofreciéndole un sobre lleno de él. Obviamente esto era una trampa, Ryo se había visto obligado a darle una paliza a todos los que se encontraban allí, había sido engañado, diciendo lo siguiente: pensé que habías dicho que solo tenía que aparecer, ¿qué mierda fue todo esto? Repitiéndose el patrón una y otra vez. Le daban un sobre lleno de dinero a cambio de darle una paliza a muchísima gente. El tiempo pasa y era el primer día en la escuela de Kumi, mientras podemos ver cómo Ryo está haciéndose cargo de todas las cuentas del hogar. Todo el dinero lo estaba aportando él con su trabajo.
teniendo otro pequeño recuerdo en cómo el resto de los familiares no se habían querido hacer cargo de ambos, únicamente estaban dispuestos a recibir a Kumi. Pero por supuesto esto no haría que Ryo cediera, él quería proteger personalmente a su hermana, pasando a ver también cómo rompía lazos con los yakuza, con aquellos hombres que le daban dinero por dar palizas, todo esto para poder llevar a su hermana por un buen camino. Los intentos de Machiba por conseguir un trabajo honesto finalmente dieron frutos. Había sido contratado en un pequeño konbini, en una pequeña tienda. Iba a empezar el día de mañana. Estaba muy feliz por esto, finalmente tendría un empleo, pero fue sorprendido por muchísimos hombres. Hombres a los que él le había dado una paliza antes, que se habían juntado para vengarse. A pesar de que Machiba dijo que ya había cortado relaciones con sus jefes, es decir, con los hombres que le habían pagado para dar aquellas palizas, eso no iba a ser suficiente. La cantidad de golpes que le dieron es algo inhumano. Machiba recibió todo el castigo sin siquiera quejarse, sin siquiera intentar defenderse, tanto los puñetazos, las patadas e incluso los golpes con objetos contundentes. Él no iba a tomar ninguna medida, él quería reformarse y no ser una persona que acudiera a la violencia. Pero al darse cuenta que aquella paliza no iba a hacer a Machiba quejarse ni pedir piedad, decidieron buscar otra manera de tomar venganza, diciendo que él tiene una hermana menor. Tan solo es averiguar dónde ella vive y listo, concretar su venganza, haciendo que Machiba, quien ya había soportado bastante, se levantara y con unos ojos completamente poseídos, intercambiar lugares con aquella personalidad que vivía muy dentro de él, logrando darle una paliza a absolutamente todos aquellos que se encontraban allí. Por supuesto que por el gran escándalo y obviamente lo que hizo Ryo, fue capturado por la policía, fue llevado a la cárcel, estando muy preocupado toda aquella noche por Kumi. Machiba fue recibido por un hombre quien tenía gafas y por supuesto un pequeño sombrero. Este era Mizutani-san, el oficial a cargo de la libertad condicional de Machiba. Machiba estaba muy sorprendido de que Mizutani-san se encontrara ahí, es decir, nadie sabía lo que había pasado, ni siquiera su pequeña hermana. Para Mizutani esto era lo mejor, porque así Ryo podía enterrar este acontecimiento y seguir adelante como si nada hubiese pasado. Por supuesto Ryo no confiaba en Mizutani, pero para este hombre eso estaba bien, porque independiente a lo que Ryo pensara de él, se mantendría cerca e intentaría que las cosas sucedieran de la mejor manera posible, comenzando a toser descontroladamente, una y otra vez. ¿Estás enfermo? Entonces, ¿por qué de la nada comenzaste a correr?, le preguntaba Machiba. No hay problema, ¡vamos! Mira aquel hermoso cielo. Es como si el universo nos estuviera diciendo en sí mismo lo maravilloso que será tu futuro. ¡Cállate!, decía Machiba muy molesto. Esta conversación continuaba. Tu pequeña hermana se está quedando en la casa de unos familiares. Ella está esperando por ti. No puedo aparecerme allí con las manos vacías. Necesito mostrar mi agradecimiento de alguna manera, decía Machiba. Ya veo, siendo Mizutani quien le terminó por conseguir el lugar en donde vive actualmente. Mira qué grandioso, aquí pueden vivir ambos juntos. ¿Estás nervioso respecto a algo?, le pregunta este hombre Mizutani a Machiba, que estaba muy callado. Ellos me han hecho visitar a un psiquiatra, pero en verdad no tengo la confianza necesaria para mantener al chico dentro de mí suprimido por siempre. Ya veo, debe ser que tienes mucha más energía que una persona normal, así que podríamos intentar los deportes como una salida a esto. Deportes, eso no suena para mí, decía Ryo, llevándolo directamente al Touhou Boxing Gym, al gimnasio en donde entrena actualmente. Siendo alabado por su fuerza, estaba siendo felicitado por golpear a alguien, estando Machiba muy pero muy confundido con esto. Era la primera vez que era felicitado por algo así. Incluso podrías apuntar a convertirte campeón del mundo, y de esa forma serías súper rico, le decía el entrenador del gimnasio, su actual segundo. ¿Ser rico?, se preguntaba Ryo, pasando a ver cómo Mizutani no solo lo llevó al gimnasio, sino que también lo llevó con un amigo que podría contratarlo y darle empleo. Este era el lugar en donde trabaja actualmente, en Transporte Yanaka, viajando al departamento en donde ya vivía Ryo junto a Kumi, siendo el momento en donde esta última, es decir Kumi, decía que finalmente había decidido que se convertiría en una enfermera, así podría tratarlo y cuidarlo cuando él llegara herido. Estas palabras no le hicieron total gracia a Ryo, es decir, simplemente haría que su hermana se preocupara por él. Pero una vez él se convierta en campeón mundial, ella va a poder vivir mucho más cómoda. Pasando a ver el debut de Machiba, cómo había ganado este encuentro, y utilizó el dinero para comprarle un regalo a Mizutani, quien se encontraba en el hospital. El hombre que no solo le dio un lugar para vivir junto a su hermana,
sino que también el boxeo y un trabajo. Es como un sueño, decía Mizutani. Quiero ir a verte, brillar dentro del ring. Entonces apresúrate y mejórate, le decía Ryo, porque no me voy a detener. Pasando al encuentro entre Machiba versus Miyata. Eso tuvo que haber sido miedo. Por primera vez en mi vida, no quería perder y no pude mantenerlo dentro, viendo cómo quien había pisado el pie de Miyata no había sido Machiba conscientemente, sino aquella personalidad. Y entonces sucedió. Este chico dentro de mí, este hombre de mi interior, fue completamente aplastado por él, viendo la imagen de Machiba en el piso, completamente inconsciente, e Ippo siendo quien se llevaba la victoria. Ryo estaba demasiado avergonzado como para encararlo. Mizutani ya había fallecido. Él ya lo sabía, conocía su propio cuerpo. Es tal como dije, pensaba Ryo. No puedo confiar en ti. Después de todo, estoy solo nuevamente. Viajando nuevamente un poco más al futuro, el día en que Machiba se convirtió en campeón del Pacífico. Con toda esta gente apoyándolo. No solo estaba Kumi, sino que también estaba su jefe, estaba Itagaki, buen detalle, ya que él lo considera un amigo, por supuesto su segundo. Volviendo a la actualidad, a Machiba quien se encontraba en aquel departamento. Es como un sueño. ¡Es un sueño! No. El sueño comienza ahora. ¡Lo haré! Convertirme en campeón mundial. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo y de esta sección de todos los lunes. Buenas noches.